Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. El título del texto es Salvos por gracia. Leemos la palabra viva del Dios de gloria en el nombre del Señor Jesucristo, con la unción del Espíritu Santo de Dios que lo sabe todo y nos lo revela, y para la honra y la gloria del único Dios verdadero, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Permítanos entender qué es la verdadera gracia, Señor, que en nuestro corazón sepamos que tú hiciste, Señor, con nosotros misericordia, que tú, Señor, nos diste salvación, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pongámonos cómodos, hermanos. Nosotros normalmente decimos, somos salvos por gracia, y eso está escrito, pero nos toca entender qué es la gracia, y aquí a través de este texto nos lo va a enseñar. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué es la gracia? Recibir vida. Esa es la gracia. Normalmente decimos, la gracia es un favor no merecido, pero uno un favor le hace a alguien que le presta plata, a alguien que va y lo visita, pero la gracia bíblica, la gracia de Dios es darnos vida. Porque ¿qué nos dice la Escritura? Que en Adán todos mueren. ¿Quién no es de la descendencia de Adán? Todos nosotros. Entonces, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos, pero el Señor Jesucristo nos dio la vida eterna. Al morir en la cruz, nos dio la vida eterna. Esa es la gracia, tener vida. ¿Qué nos da vida? El Espíritu de Dios. La Escritura nos dice que el Espíritu es el que da vida, porque Él es el que nos justificó, el Espíritu de Cristo. En Pedro dice que el Señor Jesucristo en su cuerpo, a la verdad estaba muerto, o sea, murió su cuerpo, pero en el Espíritu estaba vivificado. Y entonces el Padre, ¿qué nos dio a nosotros? El Espíritu de Cristo. ¿Por qué nosotros nos llamamos hermanos? No, pues puro capricho ahí, como porque nos vean diferente a los demás. No es por eso, es porque tenemos el Espíritu de Cristo. Por eso nos podemos llamar hermanos entre nosotros. ¿Qué hace que nos llamemos hermanos? El Espíritu de Cristo. Porque ¿quién es nuestro Padre? Dios. Entonces tenemos un solo Padre. Podemos tener en nuestra carne una descendencia diferente, pero en cuanto al espiritualmente, ya somos de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo. Por eso Él en la Escritura dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Entonces todos los que aceptamos al Señor Jesucristo, ¿qué hace el Padre con nosotros? Si lo hacemos sinceramente, en Gálatas 4:4 nos dice que nos da el Espíritu de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que aprendamos a decir, Abba Padre. Ya no decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Decimos el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Padre. Entonces nos enseña la Escritura y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que la Escritura dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Por qué éramos enemigos? Normalmente íbamos tras de dioses extraños, la Virgencita de allí, el Señor caído de allá, y eso es volverse a enemistar con Dios. Nos gustaban todos los deleites de la carne, hablar mal, mentir, robar, adulterar, fornicar. Esa es nuestra naturaleza. Es el mismo Pablo, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Pero doy gracias a Dios que me ha santificado y me ha justificado. Y me apartó, dice, me apartó, me guardó en el amado, desde antes de estar en el vientre de mi madre. ¿Y sería solo con Pablo? Con todos nosotros, si no, no estuviéramos acá. El mismo Señor dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos
procedamos al arrepentimiento, arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, porque estamos muertos en delitos y pecados y la Escritura no miente, no hay uno solo. Entonces, ¿cómo están los que están afuera que no han aceptado al Señor Jesucristo? Están muertos espiritualmente porque no tienen el Espíritu de Cristo, no han tenido otra nueva vida. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los que estaban con él y a los apóstoles, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es el nacimiento de nuevo? Nacer en el bautismo, porque dice que en el bautismo somos enterrados juntamente con Cristo y cuando Él resucita, nosotros somos resucitados juntamente con Él. Entonces en el bautismo, dice Pedro, dice, esto corresponde a lo que sucedió con Noé, que fue salvo él y 7 personas más. Dice, eso mismo corresponde a nosotros los cristianos. Cuando bajamos a las aguas, morimos. Entonces el hombre de pecado, el hombre de que nos lleva a la muerte, tiene que ser sepultado allá. Y sale un nuevo hombre, como vino el Señor Jesucristo glorificado. Ya Él no está en un cuerpo de muerte, sino en un cuerpo glorificado, y así debemos permanecer nosotros. Entonces vemos que el nuevo nacimiento nos lo da Dios, para que tengamos esa gracia, el ser llamados hijos de Dios. Dice que en esos pecados, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que ya no estemos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Dice, eso era en otro tiempo. En Hebreos, ¿qué nos dice? Que fueron perdonados los pecados de nuestra ignorancia. O sea, cuando no sabíamos cuánto había sufrido Jesucristo por nosotros. Dice, esos pecados de la ignorancia fueron perdonados. Pero si lo hacemos con avidez, dice que ya no hay otro sacrificio por nuestros pecados, dice en Hebreos, sino dice que habrá un hervor de fuego y una expectación de juicio para sus adversarios. O sea, cuando vuelve uno a pecar, ¿qué se hace de Dios? Adversario. Dice que se hace un adversario del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo mismo se hace adversario de nosotros, enemigo. Entonces vemos que nos está diciendo, en los cuales anduviste, o sea, en los pecados que anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, la naturaleza de este mundo es correr hacia el pecado. Eso es una cosa que todo ser humano le gusta. Nos gusta de pronto hacer cosas para hacernos ver avispados, quitarle a alguien, mentir. Las cosas que nosotros sabemos que es nuestra parte carnal. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿quién impulsa al mundo a pecar? El príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ¿opera solo en los impíos, en los pecadores que están afuera? No, dice que aún en los hijos de desobediencia. O sea, el que se vuelve al pecado, el que se vuelve a las cosas antiguas, dice que es un hijo de desobediencia. Pero el Señor no quiere que estemos dentro de esa lista. El Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Es lo que el Señor espera de nosotros, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin defecto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que debemos estar irreprensibles. ¿Cuántas partes tenemos nosotros? Dice, en espíritu, alma, mente y cuerpo. Son 4 cosas. En alguna de ellas, si llegamos a fallar, nos quedamos del rapto. El Señor no espera eso de nosotros, por eso nos lo advierte, que debemos estar irreprensibles. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales anduviste, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, por naturaleza éramos hijos de ira, o sea, provocábamos a ira al Señor, porque hacíamos lo malo. Lo mismo que hace la gente de afuera. ¿Estamos desechando a los de afuera? Pablo dice, no, porque si salimos y no podemos comer con el pecador, con el que hace lo malo, tendríamos que salir del mundo. Dice, a ellos hay que predicarle. Otra cosa, dice Pablo, es diferente que el que siendo cristiano aún está en pecado, en fornicación, en cosas malas. Dice, con el tal, no coma, ni siquiera entre en su casa. O sea, porque en nosotros debe de haber un comportamiento diferente. Debe estar ya la marca del Señor Jesucristo, porque dice, si Cristo padeció por nosotros, dice
dice Pablo, armados del mismo pensamiento de Cristo, de padecer por la iglesia. Pero dice Pedro, pero si es necesario ser probado, o sea, todo el mundo no va a pasar por las mismas pruebas. Hay algunos que necesitan ser probados delante del Señor y pasarán por ciertas cosas para que se muestre que hay en su corazón, si de veras hay un amor sincero por el Señor. Entonces el Señor nos enseña estas cosas de qué es la gracia, cómo viene sobre nosotros, que es una nueva vida. Pero si vivimos como éramos antes, ¿tendremos una nueva vida? Pues no. Somos las mismas, con otro nombre, pero con las mismas costumbres de antes. Dice que no debemos andar como andaban como los que no conocen a Dios. Dice, pero Dios, ahí en el 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Entonces, ¿cómo estábamos? Muertos. Nos amó cuando ya éramos santos, cuando ya nos santificó. No, nos amó desde antes. Dice que éramos enemigos en nuestra mente de Dios y ahí fue cuando nos rescató. ¿Por qué? Porque Él quiso tener de nosotros misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces vemos, y ahí es escrito, entre paréntesis está, por gracia sois salvos. Entonces nos enseña que esa es la gracia, recibir vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo la adquirimos? El Señor nos cogió, nos lavó, nos trapió, mejor dicho, porque estábamos percudidos de pecado. Vemos que al sacerdote Josué, cuando se presentaron los hijos de Dios y se presentó el sacerdote Josué, dice que estaba vestido de vestiduras sucias, estaba con vestiduras viles. Y el ángel de Jehová que le dijo, voy a quitar esas vestiduras viles, te voy a vestir de santidad. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros, nos quitó las vestiduras de inmundicia y nos vistió de vestiduras de galas. Pero si normalmente uno se viste, se acicala para salir a algún lado, ¿será que uno no se ensucia? Uno tiene que tener cuidado cómo camina, por dónde pasa, y si no se va a ensuciar. Entonces uno le toca con las personas que va a hablar, tener cuidado para no meterse en conversaciones que lo van a ensuciar a uno. Dice, las malas conversaciones hacen errar las buenas costumbres, dice la Escritura. Entonces en todo uno debe ser cuidadoso. Uno puede ir por caminos de pecado, por caminos de hierro, de error, pero el Señor dice, yo lo guardaré con mi mano para que su pie no resbale, no caiga. Vemos que Asaf, el salmista, vio al impío, dice, vi al impío cómo prosperaba, cómo acicalaba a su esposa, cómo le daba todos los deseos de su corazón. Y yo, el cristiano, el que esperaba en Dios, no podía suplir las necesidades. Dice Asaf, hablaba como hablaban los impíos, los pecadores, quise poner aún mis labios, mis palabras contra Dios, pero cuando entré en el templo vi que estaba como un mulo sin entendimiento, dice Asaf. Dice, me arrepentí cuando llegué al altar porque me fue de vuelta la razón. Entonces a veces uno le sucede esas cosas cuando se pone a hablar como hablan los demás. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cómo debemos hablar nosotros? Dice que debemos hablar para edificación. Debemos hablar entre nosotros en salmos, en himnos, en cánticos de alabanza, alabando y glorificando a Dios en nuestro corazón. Es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos diferentes en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en todo lo que hagamos. Dice en el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dice ahí entre paréntesis, nos especifica, por gracia sois salvos. Entonces, es la justificación que Dios nos da. El Señor nos enseña que en Corintios también nos dice que el Señor Jesucristo nos hizo justos. Dice que el justo murió por nosotros los pecadores para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando nos ve el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, ¿a quién ve? ¿A las personas que éramos antes o a Jesucristo en cada uno de nosotros? Dice Pablo que el Señor Jesucristo debe ser formado en cada uno de nosotros, no que nosotros seamos otros Cristos, sino que la imagen, la semejanza del Señor Jesucristo debe estar en cada uno de nosotros.
¿Cuál es la imagen de Dios? Dice la Escritura que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y uno dice, Dios es espíritu, ¿cuál sería la imagen? Si nosotros la imagen siempre tenemos como el aspecto de un rostro, de algo físico. Entonces la Escritura nos enseña, dice que Dios mira en su santidad, en la santidad. O sea, ¿cuál es la imagen de Dios? La santidad. Así era Adán y así era Eva. ¿Y cuál es la semejanza? Dice que fueron hechos a imagen y semejanza. La semejanza de Adán y Eva era la eternidad. Ellos no iban a conocer el fin de sus días, porque eran semejantes a Dios y Dios no tiene ni principio ni fin de día. Pero por cuanto pecaron, eso desapareció. ¿Qué fue la muerte de Adán y Eva? Salió el Espíritu de Cristo de ellos. Quedaron muertos, quedaron sin el Espíritu. Por eso la Escritura dice que nos dio el Espíritu de Cristo, para que nos dé vida, para que seamos llamados hijos de Dios. Porque dice que el primer Adán, alma vivificante, ¿estaba sujeto a sangre y a carne Adán? No estaba sujeto a sangre y a carne. El postrer Adán, dice, cuerpo vivificado. El Señor Jesucristo ya tiene un cuerpo vivificado, nunca más volverá a tener muerte, a ver muerte. Vio muerte por causa de nosotros, pero no por causa de sus pecados, porque Él nunca pecó. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en el centro de la tierra, los dolores de la muerte lo quisieron retener, pero no lo pudieron retener allá, porque no hallaron ocasión en Él. Si hubiera pecado en alguna manera, la muerte hubiera tenido autoridad sobre Él, pero por cuanto no pecó, no tuvo autoridad sobre el Señor Jesucristo, y por eso venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás y venció a la carne y nos dio la victoria. Y el mismo Señor nos dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Del Señor Jesucristo tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pero dice Pablo, cuando ya no esté con ustedes, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestra sincera fidelidad en alguna manera sea extraviada. La fidelidad a Dios, la fidelidad a Cristo en alguna manera sea extraviada. ¿Hay cristianos que se extravían? Hay cristianos que se extravían. El enemigo vuelve y los encanta, los vuelve atrás y vuelven a su vieja manera de vivir. Y ya no quieren vivir en la santidad. Algunos dicen, no, yo voy a judaizar, ya vuelvo a mi religión tradicional. ¿Qué dice el Señor de los que se apartan de Cristo? En Gálatas 5:5 dice, el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído, de Cristo os desligáis. Entonces, si nosotros nos desligamos de Cristo y caemos de la gracia, ¿cómo quedamos? Pues muertos otra vez, porque la gracia es vida, vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros tenemos claro esos regalos, por eso en Hebreos dice, no descuidéis esta salvación tan grande, no contristéis el espíritu de gracia con el cual fuisteis sellados. Fuimos sellados. Es como cuando uno empaca algo para vender, uno lo sella, pero si se rompe el empaque, ¿será que el que va a comprar el producto dice, sí, está bueno? Sí. No, uno dice, no, esto ya está adulterado, de pronto se pasó, no está conservado como debe ser. Entonces, por eso el Señor nos dice, no contristéis el espíritu de gracia con el cual fuisteis sellados. Fuimos sellados para vida eterna, para santidad, pueblo apartado para Dios, pueblo de reyes y sacerdotes para Dios, pero no podemos tener en menos el sacrificio de Cristo. No lo podemos tener en menos, porque si no, en vano fue la cruz de Cristo para con nosotros. Entonces vemos que el Señor quiere que nos mantengamos en santidad, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahí en el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó. Entonces vemos que estábamos muertos, pero nos resucitó solos, cada uno por su lado. No, dice juntamente con Cristo. Entonces, si nosotros lo tenemos claro, cuando alguien nos diga, bueno, pero ¿por qué ustedes creen? Dice Pablo que nosotros debemos presentar defensa con mansedumbre de cuál es nuestra fe en Cristo Jesús. Poderle explicar a la gente, no, es que el Señor Jesucristo nos vino a dar vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos ama, realmente nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación: no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está escrito. Si nosotros se lo podemos explicar a la gente, podrán entender que solo en el Señor Jesucristo hay vida. Porque ¿qué dice el Señor? Dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, que como Cristo nos reconcilió con el Padre, así debemos traer nosotros a otros a que se reconcilien con Cristo, a que se reconcilien con Dios a través del Señor Jesucristo. Todo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Todo, solo es escudriñar las Escrituras para que Dios nos las enseñe, pero debemos escudriñarlas con amor, no con la intención de mostrarnos de que sabemos más que los demás, sino para poder edificar a los que demanden señal de nuestra fe, de por qué creemos en Dios de esta manera. Vemos que Él tiene reservado para nosotros grandes y maravillosas cosas. De hecho, dice que nos enseñará cosas que ojo no vio ni oído oyó, que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios nos revelará a los que le amamos, a los que esperamos en Él. Entonces debemos esperar en el Señor Dios Todopoderoso, que Él hará con cada uno de nosotros conforme a su misericordia, conforme al llamado que Él hizo, porque dice que Él nos llamó con un propósito. Dice que todos fuimos llamados con un propósito, no solo de llamarnos cristianos, sino que todos iremos a dar cuentas. ¿Qué hicimos con los talentos que Dios nos dio? El talento de hablar de la palabra de Dios, el talento de sanidad, porque a veces cuando hablamos de talentos, como el que enterró el talento, pensamos solo en dinero. De pronto también tengamos, pero dice que son añadiduras, porque dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero sí daremos cuenta de lo que hicimos como cristianos. El problema es que demos malas cuentas, porque todos daremos cuenta, y dice que recibiremos conforme a lo que hayamos hecho. Unos dice que recibiremos la corona de vida, que seremos resucitados después de que dejemos este cuerpo. Dice que unos serán resucitados para vida eterna y otros para confusión perpetua y vergüenza. Entonces el Señor dice: mira que no hay entre vosotros ninguno con corazón malo de incredulidad, que cuando el Señor Jesucristo sea manifestado le dé la espalda avergonzado. Entonces nosotros nos toca trabajar en lo que el Señor nos ha puesto, predicar el Evangelio al que se nos pase por delante. Si lo hacemos bien, gloria a Dios. Si no lo hacemos bien, el Señor le pondrá el entendimiento a esa persona para que entienda el conocimiento de Dios y llegue al arrepentimiento. Dice en el 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde estamos sentados nosotros? En lugares celestiales. Cuando estamos orando, de pronto nuestro cuerpo físico está aquí, pero dice que estamos sentados con Jesucristo en lugares celestiales. De hecho, la Escritura dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Quién le da la sabiduría a los principados y a las potestades? Nosotros, la iglesia. ¿Y dónde reciben esa sabiduría? En los lugares celestiales, donde está el Señor Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice: puesto los ojos en lo de arriba, en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, porque ya nos resucitó. Por eso el Señor dice que los muertos no adorarán a Dios. Si estamos muertos espiritualmente, ¿podremos adorar a Dios si no tenemos el Espíritu de Cristo? No, porque la Escritura dice que nadie puede decir Señor al Señor Jesucristo si no es por el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios no puede llamar anatema al Señor Jesucristo. Son como los dos parámetros que da el Señor si somos de Cristo o no lo somos. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. En Romanos nos dice que no estemos juzgando a nadie. Dice: o ignorás, o va a ignorar las multiformes riquezas de la gracia de Dios. O sea, Dios nos llama de diferentes maneras. Vemos que a Pablo lo llamó de una manera, a Pedro lo llamó de otra manera,
a Elías lo llamó de otra manera, a Eliseo de otra manera. Cada uno tenemos un llamamiento diferente, pero el fin de todo es nuestra salvación, porque el Señor mismo nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quien tú enviaste, a Jesucristo. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? A través de la Biblia, a través de las Escrituras. No hay otra fuente de conocimiento. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. O sea, todo está para el conocimiento de Dios aquí en las Escrituras. Dios, después de que entremos en la comunión, en la comunicación con Él, nos puede hablar a través de sueños, de visiones, de éxtasis, a través de la palabra, como Él crea que podemos entender. Pero nos dice que es para la manifestación de sus riquezas en gloria. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿En dónde está la bondad de Dios para con nosotros? En Cristo Jesús. Entonces vemos que Él todo lo tiene preparado para nosotros. No es casualidad que estemos aquí, porque dice en Romanos que Él nos conoció. Dice que Él nos llamó, que Él nos justificó, que Él nos santificó y que Él nos glorificó. O sea, estamos aquí porque Él de nosotros quiso tener misericordia. Porque afuera hay gente, muy buena gente, pero nosotros somos los que estamos acá. Porque el Señor dijo, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y endureceré al que yo quiera endurecer. Y de nosotros tuvo misericordia, gloria a Dios. Dice en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿cómo actúa la gracia? Por medio de la fe. ¿Cuál es el instrumento de la gracia? La fe. La fe en el Señor Jesucristo. Y nos aclara. Y no es de ustedes la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y vemos dentro de los dones del Espíritu Santo que está la fe. Entonces nos toca decirle, Señor, denos la fe. Porque el Señor mismo dijo, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. También dijo, quizás yo les permita que se arrepientan. Hay gente que el Señor de pronto no les permite arrepentirse. Pero porque Dios es malo, no, dice que sus corazones fueron entenebrecidos, fueron endurecidos. Por causa del pecado se les endureció el corazón. Y si tiene un corazón duro, no es sensible al Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré otro consolador. Yo rogaré al Padre para que les dé el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que ya os he enseñado. Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creyeron en mí. Entonces, ¿cuál es el mayor pecado del ser humano? No creer en Jesucristo. Pudimos haber adulterado, fornicado, matado, violado, pero si nos arrepentimos, el Señor Jesucristo nos limpia, nos redime, nos hace justos delante de Dios. Pero si aborrecemos y rechazamos a Cristo, esa es la condenación, no creer en Jesucristo. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el que nos convence de que somos pecadores. Pero si no recibimos el Espíritu Santo, estamos endurecidos, pues ¿quién nos va a convencer de pecado? Nadie. Pensamos que todo lo que hacemos es lo correcto. Dice, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, imagina el que más obras pudiera hacer, sería más salvo. Pero el Señor dice, y aclara, no es por obras. Dice que sí fuimos salvos para hacer buenas obras en Cristo Jesús, porque eso es agradable delante del Señor. Pero eso no nos va a dar salvación. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura de Dios. Entonces normalmente decimos, no, es que mi papá y mi mamá se juntaron. No, dice que somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Porque el mismo Señor dice que Él es el que forma el espíritu dentro del vientre de la mujer. Nosotros como varones tenemos una relación con una mujer, pero no podemos hacer tal cosa. Entonces Dios es el que forma los huesos en el vientre de la mujer. Dice que Él es el que forma el espíritu en el hombre. Entonces todo lo hace Dios
¿De nosotros depende algo? No, solo nos da el placer y el deleite de ser hijos de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿para qué Dios nos creó? Para que anduviésemos en esas buenas obras, en la hora del ministerio, en la hora de la predicación, en lo que el Señor nos ponga en el corazón que podemos hacer, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Vamos a ir un momento ahí a Corintios. Corintios 5. Cinco 10. Vemos que es la carta que Pablo le escribe a los corintios y les dice que no se junten. Dice, no absolutamente con los fornicarios. Está hablando de las juntas, de lo que uno normalmente hace en el argot popular. Dice, no se junte. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. Entonces vemos que es lo que el Señor dice, que para buenas obras Dios nos apartó. Pero que si nos llamamos cristianos y mantenemos en esas cosas, dice, con el tal ni se junte. Por eso el Señor dice, si alguno llega a su casa y no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido, ni lo recibáis en casa. ¿Por qué? Porque es que dice aún la Escritura que nosotros, aún la ropa que nos ponemos, la contaminamos con nuestra carne. Entonces, todo esto son cosas que nosotros debemos ser pues cuidadosos, que el Señor quiere que nos vistamos como santos del Señor, apartados para la gloria de Dios. No que salgamos del mundo, porque dice Pablo, pues si no se junta con el borracho, con el adúltero, ¿a quién le va a predicar? Dice, no se refiere a eso, sino que más bien si hay alguno que llamándose cristiano vive todavía de esa manera, con el tal, si no se ajunte. Es lo que el Señor nos enseña. Vamos ahí en el 6:22. No, perdón. 7:25 es. Vamos a ir a Romanos un momento. Vamos a Romanos, que es. Creo que estaba leyéndoles un texto que no era. Estaba leyéndoles Romanos. Romanos 5:10 estaba. Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces fuimos muertos por el pecado, pero somos reconciliados con Dios y vivificados por la muerte del Señor Jesucristo, que es lo que el Señor quiere que en cada uno de nosotros, que estemos muertos al pecado. El mismo Señor Jesucristo dice, muchos no gustarán de la muerte hasta que vean venir al Hijo de Dios en su gloria. Y no se refiere a la muerte física, sino morir al pecado, que cuando el pecado nos busque ya no nos halle, porque dice Pablo, ¿cómo va a edificar en algo que ya desechó? Si están muertos al pecado, ¿cómo van a edificar en algo que ya desecharon? Dice, el tal es un transgresor. Entonces no podemos estar pecando y haciéndonos llamar
cristianos, porque no es lo que el Señor espera de nosotros. Vamos ahí al 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué es el fruto de lo que el Señor Jesucristo hizo en nosotros? La santificación. Y el fruto de esa santificación, la vida eterna. Lo que estábamos leyendo, que esa es la gracia, recibir vida después de haber estado muertos por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, vida eterna, vida de entre los muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos volvió a dar vida. Vamos a mirar ahí en Romanos 8:29. Habla de todos nosotros. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué imagen debemos tener nosotros? La imagen de Jesucristo. Dice que ese es el propósito de Dios. No que seamos otros Cristos, sino que tengamos la imagen del Señor Jesucristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y miramos cuál es la imagen de Dios, la santidad. Entonces, que tengamos la santidad, porque Dios mira, dice la Escritura en los Salmos, que Dios mira en la hermosura de su santidad. No mira a la persona como dijo Samuel. Dijo, bueno, este ves porque es alto, es fornido, de los hijos de Isaí, cuando ungió por rey a David. Y el Señor que le dijo, yo no miro lo que miran los hombres, sino que Él mira el corazón. Por eso dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Es de David y de Samuel, de los únicos que dicen que tenían la Escritura que dice que tenían un corazón conforme al corazón de Dios. De Samuel dice, me suscitaré uno conforme a mi corazón, y levantó a Samuel como guía del pueblo de Dios. Dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice, para que el Señor Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y sabemos por qué, entendemos por qué nos llamamos hermanos, porque tenemos el Espíritu de Cristo. Dice, y a los que predestinó, esto es a nosotros, dice, a estos también llamó. Vemos que nosotros no llegamos, decimos a veces, no llegamos por casualidad. Pasábamos por aquí, vimos esa puerta abierta y entramos. ¿Será que sí es así? Dice que Él nos predestinó, nos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Vemos que la Escritura nos dice que somos justificados en la sangre del Señor Jesucristo, que cuando el Padre mira, ya no ve a las personas que éramos, sino que mira al Señor Jesucristo formado en cada uno de nosotros. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Podríamos decir, no, pero seguimos en apariencia siendo las mismas personas. Pero dice que somos glorificados. Lo dice la Escritura en nosotros. Por eso el Señor espera de nosotros un comportamiento diferente. Porque ya somos personas diferentes. Por eso el Señor dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, como reyes, ¿qué hacemos? Gobernamos. Eso hace un rey, gobierno. Entonces tenemos que gobernar nuestra casa. Y como sacerdotes, ¿qué hacemos? Ministramos la palabra del Señor. Tenemos que dar la palabra a los nuestros. ¿Por qué? Porque no podemos que ninguno de los que el Señor nos dio se pierda, sino que todos los edifiquemos en el conocimiento de Dios. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces vemos que ahí nos aclara, lo entregó, el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. Entonces no podemos despreciar esta salvación tan grande, porque es que fue por nosotros que el Señor Jesucristo entregó su vida. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo,
Y nos dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces nos dice que si el Señor Jesucristo tiene vida eterna, con Él recibimos vida eterna. Que si Él está preparando unas moradas celestiales, es para nosotros. Que si Él está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos sentados con Jesucristo en los lugares celestiales. Todas esas bendiciones, y si eso no es atractivo para nosotros, ¿qué nos puede atraer? Porque físicamente aquí en la tierra, que nos digan usted va a ser millonario, o va a tener el carro de última gama, el más moderno, todo eso nos atraería físicamente, o el mejor celular, el mejor computador, todo eso nos atraería. Pero si nos ofrecen las cosas espirituales, bueno, de pronto sí, de pronto no tiene que ser así. Dice que debemos anhelarlas. El mismo Señor Jesucristo dice, me voy a prepararle moradas. Si no las hubiera, ya os lo hubiera dicho, dice el Señor. Pero vemos que nosotros como iglesia tenemos un propósito. Dice que la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Para eso nos levantó el Señor, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quién toma lo que nosotros declaramos aquí en la tierra? Los principados y las potestades de parte del Señor allá en los lugares celestiales. Por eso debemos hablar en salmos, en himnos, en cánticos de alabanza, porque es lo que es palabra de Dios, que tiene absoluto cumplimiento. De pronto, si alguien no la puede recibir, dice que no le fue de provecho la palabra, porque no iba acompañada de fe, no porque la palabra de Dios falle. Entonces, todo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces dice, nos pone a pensar y a reflexionar, bueno, ¿quién nos va a acusar a nosotros? Los escogidos de Dios. Si Dios es el que justifica y el Señor Jesucristo el que entregó la vida, dice, ¿quién nos va a condenar? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, o sea, el que nos hace justo. Por eso el Señor Jesucristo en los Salmos dice, no descansaré hasta que establezca justicia en la tierra. Y se refería a nosotros, a hacernos justos. Por eso el Señor Jesucristo dice, ofrenda y sacrificio por los pecados no te agradaron. Por eso me preparaste cuerpo, oh Dios, yo iré y no descansaré hasta que establezca justicia en la tierra. El que seamos llamados justos delante del Señor. Entonces vemos que son todas riquezas, maravillas que Dios tiene para nosotros. De pronto, como no los son tangibles, como no las vemos, de pronto no las valoramos, pero no, el Señor no quiere eso de nosotros. Dice que debemos tenerlas en alta estima, porque dice, Él dio hasta su propio Hijo. ¿Qué no nos dará con Él? Sino vida eterna de entre los muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida por el Espíritu de Cristo, que es el que viene y dentro de nosotros. Es lo que el Señor nos dice en Gálatas 4:4. Dice que cumplidos los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para salvar a los que estaban bajo la ley y adoptarlos como hijos de Dios. Y como hijos nos dio el Espíritu de Cristo, el cual nos enseña a clamar, Abba Padre. O sea, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es el que nos hace hijos de Dios. Entonces vemos que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Pero si rechazamos a Cristo, dice que nos hacemos enemigos de Dios, porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Entonces nosotros debemos mantenernos en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, porque Él nos ama y nos ha amado siempre. Él siempre, todas las cosas las ha hecho para nuestra bendición. Entonces vemos por las Escrituras que ahora somos justos, somos hallados justos por el sacrificio del Señor Jesucristo, por la fe en la sangre del Señor Jesucristo que fue derramado sobre nosotros. Y el que da testimonio de eso es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, manifestando la imagen del Señor Jesucristo. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.